Hola chicos, buenos días. Reanudamos el día de hoy nuestros tutoriales para nuestra materia de Derecho Mercantil. Haremos 3 tutoriales exclusivamente sobre títulos de crédito para que puedan elaborar algunas actividades que sobre este tema voy a pedirles. Bueno, para estas actividades les pido que nos vayamos todos a nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que tienen en su agenda mercantil. Empezaremos por analizar qué es un título de crédito. Este tema ustedes lo pueden encontrar en los primeros 5 artículos de la ley ya comentada, que nos refiere más o menos lo que es un título de crédito. En el artículo primero nos habla de la ley, nos habla de que son cosas mercantiles, que su expedición, endoso, aval o aceptación son operaciones que en ellos se consignan. También, por otro lado, nos dice que un título de crédito es un acto de comercio. Por otro lado, también en el artículo quinto de la misma ley, nos dice que los títulos de crédito son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos está consignado. Si nosotros unimos todos estos elementos que señala la ley, podemos sin ningún problema determinar o señalar un concepto claro de lo que es un título de crédito. En este sentido, pues hay muchos autores que nos dan conceptos sobre títulos de crédito. En sí, podemos definirlo de la siguiente manera, tomando dichos elementos. Podríamos indicar que un título de crédito o los títulos de crédito son aquellos documentos de carácter mercantil considerados actos de comercio que valen por lo que literalmente en ellos está consignado o señalado. Esto es un concepto bastante corto y claro de lo que es un título de crédito si retomamos todos los elementos que ya comentamos. En este mismo orden de diríamos también que los títulos de crédito que vamos a analizar en estos tutoriales son principalmente 3. Los títulos de crédito clásicos, que son desde luego la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Hay muchos títulos de crédito, como lo vimos en nuestras clases pasadas en Derecho Mercantil. Recordarán que hablamos del bono de prenda, del certificado de depósito, del certificado de participación, del conocimiento de embarque, de una acción, que también se puede considerar un título. En fin, todos estos son títulos de crédito, pero estos que estamos analizando son los títulos de crédito, digamos, más comunes, más ordinarios. Bien, el artículo 8 de nuestra misma ley, comento, nos dice cuáles son las acciones, cuáles serían las acciones que podrías establecer en contra de un título de crédito, es decir, qué excepciones podrías hacer valer u oponer en contra de un título de crédito. Artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Estas acciones son válidas en contra de un título de crédito. Hay que plantearnos que podemos ser, por un lado, parte actora o por un lado, parte demandada. Excepciones, me parece a mí, si tú fueras la parte demandada, ¿no? Acciones, desde luego, si tú fueras la parte actora, que se podrían desprender de un título de crédito. Y si es importante, les pido y les recalco que analicen estas excepciones, que son 11, a ver, déjame checar, me parece que son 11 acciones. Todas ellas hay que analizarlas muy bien, es parte del trabajo que vamos a pedir. Dentro de estas excepciones, bueno, voy a mencionar solamente algunas que vale la pena comentar.
Por ejemplo, la fracción 6 del mismo artículo octavo. Una excepción que podrían ustedes oponer en contra de un título de crédito, pues es la de la alteración del texto, la de la alteración del documento, sea tal que se pueda establecer a través de un peritaje o que sea bastante evidente que el título de crédito fue alterado o modificado, pues es una excepción que ustedes podrían hacer valer en contra de un título de crédito. Desde luego también hay otras excepciones, por ejemplo, las que se basen en la quita o el pago parcial que del mismo título se desprenda, es decir, cuando te requieren de pago total sobre un título, si del mismo título se desprende que hay un pago parcial o una quita, o incluso aun cuando en el título no estuviera establecido ese pago parcial, podrían ustedes, si tienen forma de probar, establecer la excepción de quita o pago parcial. Esta está establecida en la fracción octava del mismo artículo. Desde luego, otra excepción es la de prescripción en contra del título de crédito. Si el título de crédito ya ha prescrito, pues es una excepción válida en contra de este. Hay otras excepciones, por ejemplo, las de falta de personalidad, las de falta de competencia, las de falta de capacidad que pueden establecer simplemente viendo la fecha y los requisitos del mismo título. Es decir, hay que analizar todas estas excepciones en los títulos de crédito y que son muy válidas e importantísimas, sobre todo ya en la vía procesal, en la vía ejecutiva mercantil, cuando nosotros ya estamos ejerciendo o presentando una demanda teniendo como fundamento un título de crédito. Entonces son acciones o excepciones procesales en materia de títulos de crédito. Repito, artículo octavo de la misma ley. Bien, en este mismo sentido, sí quisiera mencionar algunas características muy importantes de los títulos de crédito. Todas estas características están de alguna manera señaladas en términos generales desde el artículo primero hasta los artículos más o menos, déjenme checar, hasta los artículos 75, en términos generales, del primero al 75, nos habla de algunas características importantes de los títulos de crédito. Mencionaré 3 o 4 características importantes. Bueno, primero diríamos que los títulos de crédito son títulos autónomos. La autonomía de un título de crédito se dice que lo es en el sentido de que el título vale por sí mismo. Es decir, un título de crédito, una vez llenado con todos los requisitos que la misma ley está indicando, es válido totalmente y es autónomo una vez que lo ponemos en circulación. Un título de crédito guardado en un cajón, aun cuando reúna todos los requisitos, bueno, pues no tiene ninguna validez porque, o mejor dicho, no se puede hablar de su autonomía porque no se ha puesto en circulación. Una vez que el título de crédito sale del cajón y se le entrega a una persona, o bien alguien lo toma, pasa de mano en mano, el título es autónomo, ¿sí? Entonces, puede transmitirse de persona a persona, de ahí la autonomía del título de crédito. Es una característica que pudiera parecer ociosa, sin embargo, es importante desde el punto de vista doctrinal y procesal el justificar por qué estamos hablando de que un título de crédito es un título ejecutivo y en consecuencia es un título autónomo. Vale por sí mismo una vez que se ha puesto en circulación y se puede transmitir de persona a persona, con excepción de aquellos títulos que tengan una leyenda de ser no negociables. Ok. Bien, los títulos de crédito también atienden a otra característica que es la literalidad. La literalidad del título de crédito consiste en que el título valdrá, ¿sí?, por todo lo que en él esté consignado, es decir, por todo lo que en él esté escrito o indicado. Para el efecto debemos decir que el título de crédito debe de tener desde luego un valor.
Un título de crédito sin valor no tiene ninguna validez. Un título de crédito consigna una obligación, un crédito en favor de un beneficiario, constituye una obligación de carácter mercantil en favor de su beneficiario y está obligado a cumplirla, pues evidentemente el suscriptor, el que se obligó al pago del título. En consecuencia, todo lo que diga el título, ¿sí?, debe de ser lo más claro posible. Y en este sentido, diríamos que los títulos de crédito deben de tener los siguientes requisitos, y algunos de ellos son imprescindibles, es decir, deben de estar siempre en el título de crédito. Algunos podrán no existir, no estar dentro del título, se pueden presumir, pero hay algunos que sí deben de estar indicados en el título. Y empezaré por decir que un título de crédito siempre debe de indicar qué tipo de título de crédito es, a efecto de que no se presuma si es un título de tal o cual nombre. Debe de señalarse qué tipo de título es. Si es pagaré, ¿sí?, si es letra de cambio, hay que indicar bien literalmente en el título. Ustedes lo verán, ya lo han visto, que los títulos de crédito no formateados que podemos adquirir o que podemos constituir deben de llevar qué tipo de título es. Otro requisito fundamental de los títulos de crédito, obviamente, es su valor, como ya lo mencionaba, que se diga por cuánto vale el título de crédito. Es imprescindible que los títulos tengan una cantidad en letra y en número. Y para el efecto, la misma ley señala que todo título consignado en letra y en número, ¿sí?, si hubiese confusión en cuanto a su valor, siempre nos atendremos a la cantidad señalada en letra, porque se presume que existe menos posibilidad de error. Si hubiese cantidades diversas en letra y en número, siempre nos atendremos a la cantidad escrita en letra o siempre nos atendremos a la cantidad menor señalada en el título. Y esto lo refiere la misma ley. Ahora, desde luego, otro requisito fundamental de los títulos de crédito, ¿sí?, independientemente de qué tipo de título y del valor, es el nombre o la firma de quien lo suscribe, es decir, del obligado, de la persona que está obligada a cubrir el título. Es suficiente con que aparezca su firma o su nombre y firma puede ser también. Es importante, si no hay obligado, no hay título. Si no hay nombre del título, tampoco, eso sería presumir de qué título se trata. Entonces, es importante el nombre del obligado. El nombre del beneficiario en algunos casos también es importante, pero les recuerdo aquí que en este punto hay títulos que son al portador, entonces no necesariamente es importante o imprescindible el nombre del beneficiario. Otra cosa que sí es importante es, ¿sí?, la fecha en que se suscribe. Me parece que este requisito sí es fundamental, determinarlo y señalarlo en el título de crédito, la fecha de suscripción. Y eso es fundamental para, no solamente para determinar la fecha de vencimiento de percepción del título, sino incluso para determinar la capacidad del obligado o de los obligados. Entonces, es muy importante señalar la fecha en que se suscribe. Existen otros requisitos, pero que podrían subsanarse, como por ejemplo la fecha de vencimiento, el día y hora o lugar de pago. Son requisitos que sí es válido ponerlos, pero no resultan tan imprescindibles como los primeros ya comentados. Ahora, otra característica muy importante de los títulos de crédito, desde luego, es la legitimidad, ¿sí? La legitimidad, hablamos de legitimidad. ¿A quién legitima un título de crédito? Bueno, yo creo que el título de crédito legitima en primer lugar a su beneficiario, que es el que tiene el derecho legítimo de hacer el cobro del título de crédito. Y esta persona debe estar legitimada dentro del mismo título, es decir, debe de aparecer su nombre
como beneficiario del título o como endosatario del título, por supuesto, si este ya se ha transmitido. Debe ser el titular del derecho del título. Entonces, legitima en primera instancia a su beneficiario para exigir el pago valor del título. Entonces, por eso es que el título se dice que tiene esta característica, la legitimación. Legitima al titular o al beneficiario para exigir el cobro del título. Hay otros títulos de crédito hay otras características como por ejemplo los que menciona la ley, donde nos dice que también los títulos de crédito pueden ser nominativos o al portador. Bueno, son nominativos todos aquellos títulos que llevan el nombre de su beneficiario, ¿sí? Es decir, llevan el nombre escrito del beneficiario. Y serán títulos al portador aquellos que no llevan el nombre del beneficiario, simplemente se señalan o se indica que son al portador. Y en el caso de los títulos al portador, vale la pena decir que se pueden transmitir simplemente por tradición, es decir, haciendo entrega del título, simplemente. Bien, me parece que esas son las características más importantes de los títulos de crédito. Ahora, es importante mencionar en este primer tutorial que cómo se transmiten los títulos de crédito. Bueno, chicos, hay muchas formas o varias formas de transmitir un título de crédito. La forma más común, desde luego, es el endoso para los títulos de crédito. Otra forma de transmitirlos a través de cesión. Otra forma de transmitirlos, obviamente, es a través de donación o de sucesión. Sin embargo, me voy a concretar exclusivamente a dos formas de transmitir los títulos de crédito: al endoso y a la cesión. ¿Por qué no comentaré sobre la donación o sobre la sucesión? Bueno, sobre estas dos formas de transmitirlo no haré mención porque ustedes ya las conocen, ya saben que es una donación, es un contrato donde puedes transmitir un derecho. En cuanto a la sucesión, bueno, pues es cuando se transmite un derecho también por herencia. Entonces son cosas que ustedes ya han visto en otras áreas o en otro momento. Me voy a concretar brevemente a la cesión y al endoso, perdón. Bien, la cesión, pues igual, es un contrato, es una forma de transmitir un derecho total o parcialmente. Tú cedes a través de un contrato un derecho, o bien incluso no solamente un derecho, sino también una obligación. Particularmente en el caso de los títulos de crédito, tú puedes ceder parte del valor del título a través de una cesión, ¿sí? O el total del valor del título, ¿ok? Y desde luego el endoso. Aquí, si quisiera antes de entrar al endoso, señalar algunas diferencias entre la cesión y la donación. En primer lugar, diríamos que la cesión es un contrato donde se requiere la voluntad tanto del cedente como del cesionario. Es un contrato privado, puede ser incluso constituido ante fedatario público, y yo puedo a través de este contrato de cesión transmitir el total valor del título o solo parte del valor del título, lo cual no lo podría hacer en un endoso. Es decir, la cesión me permite transmitir todo el valor o parte del título, ¿sí? Entonces, una diferencia, independientemente o aparte de que esto es un contrato y el endoso no es un contrato. El endoso no es un contrato, el endoso es una cláusula accesoria, ¿sí? Que va inserta dentro del mismo título. Es una leyenda que vamos a escribir en el título. Además de que el endoso es una disposición autónoma, es decir, no requiere la voluntad de nadie más que la del titular del título. Es decir, el titular del título se lo puede transmitir a quien quiera por endoso, ¿sí? Y no necesariamente requiere en ese preciso momento la autorización del endosatario. Basta con poner su nombre, ¿ok? Estas son algunas diferencias entre el endoso y la cesión. La figura del endoso, ustedes la tienen también en su Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 29 y demás sucesivos, ¿sí? Y ahí nos habla de los tipos de endoso. Hay tres tipos de endoso.
endoso en propiedad, endoso en procuración y endoso en garantía, que es menos común. Hablaremos brevemente de estas formas de transmitir un título de crédito. El endoso en procuración. El endoso en procuración es una forma de transmitir el título poniendo como endosatario a una persona meramente como gestor del cobro del título, judicial o extrajudicialmente. Es decir, el endosatario en procuración es una persona que únicamente tiene facultades para ejercer el cobro del título judicial o extrajudicialmente. Es un mero representante quien a través del endoso en procuración faculto para ejercer el cobro del título. Esta forma de endoso es una de las más comunes y hay que señalar en el título que se trata de un endoso en procuración. Es un procurador el endosatario. En cambio, en el endoso en propiedad se transmite al endosatario en propiedad todo el valor del título, es decir, el endosatario en propiedad se convierte en titular absoluto del título. ¿Ok? No solamente es representante del título, sino también es tú. Es como si vendiesen, discúlpenme el término, si vendiesen el título a una persona poniéndolo como endosatario en propiedad. Hay que tener mucho cuidado con estas formas de transmitir nuestros títulos de crédito. En ambos casos, el endoso siempre va a transmitir todo el valor del título. No es posible llevar a cabo un endoso y transmitir solo parcialmente el valor del título. Por el endoso se transmite todo el derecho sobre el título, sea en propiedad o sea en procuración. En el caso del endoso en garantía, que también ustedes lo tienen señalado en los artículos que ya mencioné, pues es una forma muy poco común de transmitir el título. Básicamente, cuando nosotros hacemos un endoso en garantía, el endosatario se convierte digamos, en un endosatario en procuración. Es equivalente, el endoso en garantía es equivalente al endoso en procuración, solamente que aquí el endosatario se le transmite al título, tiene el título que se le transmitió y lo conserva en garantía de una obligación que el mismo endosante tenía con este, ¿ok? Es decir, cuando yo a una persona le debo tengo alguna obligación con ella y le puedo dar cualquier título de crédito en mi favor, que esté constituido en mi favor, se lo doy en garantía de la obligación que yo tengo con él. En caso de que yo no le pague, el endosatario en procuración, el endosatario en garantía puede ejercer el cobro del título como si fuera endosatario en procuración. Les pido por favor que lean estos aspectos para irnos entendiendo sobre las formas de endoso. Ahora, el endoso, normalmente un título de crédito se transmite por endoso con la sola firma del endosante. ¿Sí? La sola firma del endosante puede pensarse que se trata de un endoso y hay que tener cuidado también con eso porque también la firma al reverso del título de crédito se puede presumir como la firma de un aval. Así que es importante que ustedes cuando pongan o endosen un título de crédito, señalen ahí qué tipo de endoso es. Mucho cuidado, hay que señalar si es un endoso en garantía, si es un endoso en procuración o si se trata de un endoso en propiedad. De ahí que se habla de dos tipos de endoso en blanco, que es cuando solamente va la firma del endosante, y endoso completo, cuando lleva no solamente la firma del endosante, sino lleva de qué tipo de endoso se trata, cuando indica quién es el endosatario y lleva también su firma, la firma de ambos, tanto del endosante como del endosatario, cuando indica incluso la fecha, entre otras cosas. Entonces, hay que tratar de hacer siempre nuestros endosos en forma completa, ¿ok? Bien, respecto a las formas de transmitir los títulos de crédito, también se pueden transmitir solamente entregando el título, es decir, dándoselo a la persona en la mano. Esa es una forma tradicional de transmitir un título y solamente lo podrán hacer cuando se trate de un título al portador, es decir, que no se trate de un título nominativo. Solamente en ese caso podrán transmitir por tradición un título de crédito. Bien,
Vamos a dejar este breve tutorial sobre las características y las reglas generales de los títulos de crédito, que repito nuevamente, chicos, hay que leer todas estas disposiciones en los artículos que ya les mencioné. Sí, es importante que lean esas generalidades para que tengan una idea de estas características. Vamos a dejar este tutorial aquí para que entremos de lleno en el siguiente tutorial a la letra de cambio. Y voy a hacer en un solo tutorial letra de cambio y pagaré. Y luego me voy a ir al cheque. Vamos a tener 3 tutoriales.